Eso no lo sabía. Solo el 12% del país es apto para la agricultura y aún así son líderes en agricultura. ¿Qué? Hola papis y pepillas, nosotras somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. ¿Por qué las ciudades más pobladas de México no están en la costa? Esto de hecho es interesante, es una pregunta que nunca me había planteado, pero que es válida porque generalmente las poblaciones más numerosas sí están en la costa por un tema de que antes los asentamientos eran cerca del mar, por temas prácticos. Entonces vamos a ver por qué en México no sucedió así. Antes de empezar no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. Es el país hispanohablante más poblado del mundo y cuenta con grandes extensiones de costa en el Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, sus grandes centros urbanos están lejos del mar. Te invitamos a explorar cuáles son las causas que hacen que la población de México esté concentrada tierra adentro y cómo ha evolucionado en el tiempo. Con 129 millones de habitantes, México es una de las grandes potencias demográficas del mundo. De hecho, es el segundo país con más habitantes de América Latina y el 10º del planeta. Sin embargo, su población no se encuentra distribuida de manera uniforme, ni sigue los parámetros de otros lugares del mundo. Para comprenderlo, podemos ver la lista de las 30 aglomeraciones urbanas más populosas del planeta. De todas ellas, hay 16 que están sobre la costa. A eso podemos sumar parcialmente a otras 4, que si bien no están técnicamente sobre el mar, están muy cerca y se conectan fácilmente de manera fluvial. Si nos permiten esa licencia, podríamos concluir en que 2 de cada 3 de las ciudades más pobladas del planeta están de cara al agua. Bueno, los Estados Unidos mexicanos no siguen este parámetro. De sus 10 zonas metropolitanas con más población, solo una está en la costa. Se trata de Tijuana, en el extremo noroeste del país, pegada al Pacífico y a la frontera con Estados Unidos. Con más de 2 millones de habitantes, es la sexta más poblada. Encabeza la lista la zona metropolitana del Valle de México. Allí se encuentra la capital del país, una de las grandes urbes latinoamericanas, y superó los 21 millones de habitantes en el último censo de 2020. A continuación se ubican Monterrey en el norte, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala y Valle de Toluca un poco más al sur. Completan el listado León, Querétaro, Juárez y La Laguna. Para colmo, como se puede ver a simple vista, México tiene 2 costas muy extensas. Ya sabemos que es súper difícil realizar una medición precisa, pero se estima que en el Pacífico son 8.500 kilómetros de línea de costa y otros 3.100 en el Atlántico. De esta forma, el país estaría, según la fuente, en el puesto 13 o 14 entre los que tienen un litoral más grande. Son varias las causas que explican por qué, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, la mayoría de los mexicanos eligen adentrarse en el terreno. ¿La historia nos puede ayudar? Sí. En la era prehispánica llegaron a los 400.000 habitantes, 5 veces más que Londres en el mismo momento. Con la llegada de los europeos, luego de los enfrentamientos y... Dios mío, imagínate en esa época la humanidad y que los consideraban, cuando llegaron los colonizadores, los consideraban, como decían, como salvajes. ¿Cómo te vas a decir que son salvajes? Una gente que vive que han construido una ciudad que viven 400.000 personas. Es que, a ver, salvajes no eran. Tenían una tecnología súper avanzada, tenían la agricultura avanzada. Conocimientos astronómicos, matemáticos. Lo que pasa era que habían vivido menos tiempo que ellos, pero los dejan a llegar solos en vez de estarlos exterminando, los dejan a dejar desarrollarse solos y probablemente hubiesen avanzado más que los europeos. Porque es que tenían un nivel de conocimiento y de agricultura y de todo muy alto.
la población cayó en un 90%. Mierda. Recién se recuperaría en el inicio del siglo XX y a partir de allí tuvo un crecimiento muy vertiginoso. Pero con más de 20 millones de habitantes, la realidad es distinta a la época. La disponibilidad. Esto es algo que hemos visto en muchísimos videos ya y a mí realmente me parece preocupante que nadie se esté volviendo loco. ¿Qué se está Dejen en los haciendo? comentarios qué se está haciendo, si hay algún proyecto para evitar esto, para al menos aplacarlo, porque imagínense, se siguen construyendo edificios altísimos que están en riesgo de hundirse, entonces yo no entiendo. No entiendo si es que están viviendo la vida a lo loco o es que hay algún plan realmente para evitar o para mitigar esto. Es evidente que es muy complicado hacer sostenible a una megalópolis tan grande. La buena noticia es que se ha atenuado un poco en el último tiempo. Entre el censo de 2010 y el de 2020, la zona metropolitana aumentó un 8% su población, mientras que el promedio del país fue de 11%. Pero, más allá de la cuestión histórica, el Valle de México se encuentra en una zona del país muy privilegiada para la instalación humana. Es fácil de observar si vemos este mapa, en donde se clasifican las zonas según su clima. A grandes rasgos, podemos dividir al país en tres grandes regiones. La capital mexicana está en la central, que abarca el 18% del país y alberga a más de la mitad de los habitantes. Sí, allí también están varias de las zonas metropolitanas que habíamos mencionado antes: Guadalajara, Puebla, Toluca, León y Querétaro. En esta región nos encontramos con un clima templado, rodeado de cadenas montañosas que atemperan el calor. De un lado, la Sierra Madre Oriental, del otro, la Sierra Madre Occidental. Al sur se encuentran unidas por el eje neovolcánico, otra cadena montañosa compuesta por volcanes, cuyas erupciones han aportado grandes nutrientes a la Tierra. De esta forma es la zona más fértil del país para la agricultura, lo que ha favorecido la instalación humana. Al sur, el clima es más selvático, lo que complejiza la situación. La agricultura intensiva es muy difícil y también la construcción de caminos por los altos niveles de humedad. En el norte, el clima también es hostil, pero por el calor. Hay enormes zonas con temperaturas extremas y poca precipitación, lo que da como resultado que solo el 12% del país es apto para la agricultura. Sin embargo, el norte de México... Eso no lo sabía. Solo el 12% del país es apto para la agricultura y aún así son líderes en agricultura. ¿Qué? Y en Cuba con un 75% de tierras fértiles y no hacemos nada. Más que el resto del país. Aquí nos encontramos con las 4 zonas pobladas que nos faltaban: Monterrey, Tijuana, Juárez y La Laguna. Esto se explica por la enorme frontera que se encuentra sobre el río Bravo. Del otro lado están los Estados Unidos de América, la principal economía del mundo y un gigantesco mercado para abastecer de productos. Gracias a los acuerdos comerciales, desde 1967, las ciudades fronterizas mexicanas no pagan impuestos a la hora de exportar productos manufacturados. Eso produjo un boom de población sobre la frontera, que luego fue ampliado a otras zonas, ya que el acuerdo comercial abarca a todo el país desde 1994. De esta forma, se instalaron grandes empresas que dieron trabajo a miles y miles de personas, lo que produjo un flujo migratorio interno que favoreció al norte del país. El gran ejemplo es Monterrey, el segundo núcleo urbano más poblado del país, con más de 5 millones de habitantes, que un siglo atrás no llegaba a las 100.000 personas. Y mira, qué diferente. Como vemos en esta imagen satelital, En un siglo se han asentado ahí esa cantidad de personas. Increíble. Y se han convertido en una de las ciudades más modernas del mundo. Increíble. la geografía mexicana es montañosa, lo que ayuda a explicar lo relegadas que quedaron las zonas costeras.
Históricamente se han establecido núcleos de población en los valles centrales, pero desconectados entre sí. Es muy difícil hacer caminos y más aún ferrocarriles en estas condiciones. De hecho, recién en 1873 se conectó la Ciudad de México con Veracruz, la ciudad portuaria más cercana. Igualmente, parece atenuarse la tendencia más cerca en el tiempo. Estas son las ciudades portuarias más importantes del país, tanto en la costa del Pacífico como en el Golfo de México. Desde 1950 hasta hoy multiplicaron por 9 sus habitantes. En el mismo periodo, la población de todo el país creció 5 veces. A esto se agrega otra cuestión, el turismo. Cancún es un buen ejemplo. Se convirtió en una de las zonas más visitadas y atrajo a muchas personas. De hecho, es el área metropolitana de mayor crecimiento entre los últimos 2 censos. Registró un 38% más de población, mientras que el promedio del país fue un 11%. Y en esos lugares que están tan gentrificados, la gente aún así se sigue mudando. Que es que hay más oportunidades de trabajo, o mejores salarios, o cómo es. Porque realmente aquí no hay tanta gente que se mude así para zonas turísticas porque no conviene. Pero precisamente la gentrificación es lo que ha aumentado la población. Probablemente muchos de los que viven ahí son extranjeros. Son extranjeros, sí puede ser. Pero bueno, que Y constituyen tanto que son un 38% así de crecimiento. A más extranjeros, más gente se va a trabajar allá. Digan ahí. Así que ahora, la próxima vez que veas la distribución de la población de México, sabrás que se debe a cuestiones geográficas, históricas y económicas, pero Ay, qué que lindo ha eso, evolucionado colorido. con el tiempo. ¿Ya conocías estos datos? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber visto el video hasta acá y te recordamos que estas camisetas están a la venta. Las diseñamos nosotros y hacen referencia a algunos de los lugares más increíbles que conocimos en este canal. Hasta la próxima. Qué interesante. Qué bonito. Realmente me fascina el aprovechamiento que tienen de las tierras en México. Que sea el 12% solamente, ¿cómo se dice? Fértil, por así decirlo, cosechable. Y que aún así tengan tan buena agricultura. Es increíble. Es que cuando se quiere, se puede. Bueno, es que ya vimos que hasta los desiertos los están haciendo Ya- lugares de ya ves por cosecha, qué. entonces claro, por mucho que la geografía no esté a su favor, ellos igual lo hacen a su favor. También hay que considerar que 12% de México sigue siendo más que 75% de Cuba, yo creo. Claro, pero ni de lejos. Aquí Pero- lo que viven son 8 millones de personas actualmente. Es una hazaña lo que hace México. Qué locura, de verdad. Qué interesante esto de que las ciudades más pobladas no estén en la costa por motivos históricos. Ya habíamos visto lo de la leyenda del águila. Y realmente es verdad, ¿sabes? Teniendo lagos, no necesariamente había que irse a las costas. A fin de cuentas cumplía el objetivo. Cuenten entonces, ¿qué van a hacer con Ciudad de México para que no se hunda? Estamos preocupadas, genuinamente. Nosotros preocupados por la ciudad. Es que, creo, no sé, nunca había oído nada de ninguna ciudad del mundo que se estuviera hundiendo. Y por falta de agua. Porque generalmente si se estuviese hundiendo sería por lo contrario, ¿no? Por lo de el descongelamiento de los polos y que se estuviese hundiendo en agua. Pero esto se está hundiendo por lo contrario, porque le falta agua. Porque tienen que escarbar Tienen que más escarbar. profundo y entonces se lo va hundiendo más. Ay, señores. Qué locura. Qué Por falta favor, de déjenos en agua. los comentarios para que nos quiten esta preocupación. Dejen en los comentarios si algo ¿Cuál se es el está haciendo. proyecto Ciudad de México? Proyecto Deshundir Ciudad de México. ¿Cómo es eso que van a hacer? Que no sé, yo no soy ingeniera civil para saber qué se hace en esta situación. Porque es una ciudad completa, ¿viste? Y está llena de edificios gigantes. ¿Qué van a hacer? ¿Desarmar los edificios? ¿Te imaginas? Para que no pesen tanto sobre la tierra. Qué locura. Yo creo que tendrán que concentrar así todo ese desarrollo y esa cantidad de personas en otras ciudades porque no da para más. Comenten. Me intriga mucho esto. No, nos hemos quedado aquí
meditabundas. Es como, o sea, me pasa como cuando era niña que me enteré que el sol se iba a explotar en no sé cuántos millones de años. Y era el problema más inminente que habías escuchado en tu vida. Pero ahora sí es inminente, ¿viste? Porque dice que cuando se acaba el siglo, 20 metros se van a ver hundidos en muchos lugares. Igual no vamos a estar vivos, pero nos preocupa. Nos preocupan las nuevas generaciones. Exactamente. Comenten. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Que